Hola, mi nombre es Santiago Uteri. Hoy vamos a ver uno de los temas más recurrentes de las enfermedades intersticiales, la neumonitis por hipersensibilidad. Quédate si querés ver cómo analizar una tomografía computada en un paciente con sospecha de neumonitis por hipersensibilidad. Bien, y como ustedes saben, hay 4 aspectos que tenemos que considerar para hacer el diagnóstico de la neumonitis por hipersensibilidad. Número 1, la tomografía computada de alta resolución. Número 2, la exposición a un antígeno. Número 3, la linfocitosis en el lavado broncoalveolar. Y número 4, la anatomía patológica. Y de esta forma vamos a poder clasificar al paciente en neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica o neumonitis por hipersensibilidad fibrótica. Y lo que vamos a ver hoy es la interpretación de las imágenes. Y fíjense que esta guía lo primero que nos dice es que busquemos el patrón en mosaico y el atrapamiento aéreo, ya que tienen importancia diagnóstica y pronóstica dentro de lo que es la neumonitis por hipersensibilidad. Excelente, y recuerden que el patrón en mosaico se describe en cortes inspiratorios y el atrapamiento aéreo en cortes expiratorios. Por lo tanto, pidamos cortes expiratorios en la tomografía computada que nos van a permitir reconocer el atrapamiento aéreo. Y recuerden que estos signos tomográficos están presentes en el 40 al 60% de los casos de neumonitis por hipersensibilidad o incluso en hasta el 75% de los casos en la neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica. Y recuerden que el patrón en mosaico y el atrapamiento aéreo se asocia a mejor pronóstico en neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, así que es muy importante que lo podamos reconocer. Otro cambio importante es que se cambia la denominación Head-Cheese Sign por patrón de 3 densidades. Recordemos que el patrón de Head-Cheese Sign era este patrón donde se veían diferentes atenuaciones en el parénquima pulmonar y era típico de la neumonitis por hipersensibilidad, pero a partir de ahora llamémosle patrón de 3 densidades, y esto es la suma del vidrio esmerilado, que es mayor atenuación, con lobulillos pulmonares secundarios radiolucentes o zonas de pulmón normal. Y la suma de estas 3 atenuaciones dentro de una misma tomografía sería un patrón de 3 densidades y es uno de los más típicos de la neumonitis por hipersensibilidad. Por otro lado, y ya metiéndonos en estas guías puntualmente, bueno, en estudios previos se habían analizado algunas características tomográficas que predicen un diagnóstico final de neumonitis por hipersensibilidad, como por ejemplo la falta de gradiente ápico-basal, que haya una distribución aleatoria en el plano axial, esto quiere decir que haya un compromiso peribroncovascular y también compromiso periférico en la misma tomografía, y cuando hay zonas de patrón en mosaico que son predominantes más que las zonas de reticulación, esto tiene un odds ratio de 6.20, o sea, 6 veces más probable de que este paciente tenga una neumonitis por hipersensibilidad cuando hay una gran cantidad de patrón en mosaico. Y fíjense cómo en el Consenso Delphi 2017 se reunieron los expertos de neumonitis por hipersensibilidad y se les preguntó: a usted, experto, ¿qué le parece más importante en la tomografía computada de alta resolución para definir que el paciente tiene neumonitis por hipersensibilidad? Y respondieron que el patrón en mosaico y el atrapamiento aéreo, que la enfermedad centrada en la vía aérea, que los nodulillos centrolobulillares, que las opacidades en vidrio esmerilado, que el engrosamiento intersticial peribroncovascular y el predominio en lóbulos superiores eran los signos más importantes para determinar neumonitis por hipersensibilidad. Bien, y empecemos por el patrón típico de neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica. Y hay 2 características que tenés que recordar. Número 1. Tiene que haber al menos un dato de infiltración del parénquima de forma difusa. Por ejemplo, que haya vidrio esmerilado de forma difusa o patrón en mosaico difuso. Y número 2, al menos un signo de patología de la pequeña vía aérea. Recordemos, los nodulillos centrolobulillares poco definidos, o el atrapamiento aéreo, o el patrón de 3 densidades. Bien, y acá les muestro, fíjense, casos con nodulillos centrolobulillares en vidrio esmerilado de forma difusa, tiene que ser. Fíjense que se marca bien, y en algunos casos cuando todo este vidrio esmerilado confluye se ven zonas de vidrio esmerilado, ya no se ven tanto los nodulillos y se ven zonas de atrapamiento aéreo y patrón en mosaico que se ve bien claro y se remarca en los cortes expiratorios. En este último caso, fíjense que cómo se remarcan los lobulillos pulmonares secundarios bien marcados entre zonas de vidrio esmerilado de mayor atenuación y los lobulillos pulmonares atrapados que tienen menor atenuación.
Bien, y pasamos a la parte quizá más difícil de las guías porque pasamos a la parte de neumonitis por hipersensibilidad fibrótica. Y fíjense que hay 3 patrones que describe la guía. El patrón típico de neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, el patrón compatible con neumonitis por hipersensibilidad fibrótica y el patrón indeterminado de neumonitis por hipersensibilidad fibrótica. Bien, y empecemos por el más importante, el que más tienen que reconocer, que es el patrón típico de neumonitis por hipersensibilidad fibrótica y tiene 2 características que tenés que recordar. Número 1, distribución especial de la fibrosis. La palabra clave acá es distribución especial de la fibrosis, porque tiene una distribución aleatoria en el plano axial y en el plano cráneo-caudal, o sea, no tiene gradiente ápico-basal bien definido como en la fibrosis pulmonar idiopática. Además, puede predominar en el campo medio pulmonar o puede tener menor compromiso en lóbulos inferiores, como vamos a ver ahora. Y la segunda característica que tenés que recordar es que al menos tiene un signo de patología de la pequeña vía aérea, como veíamos recién en la neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica. Son los nodulillos centrolobulillares, el vidrio esmerilado, el patrón en mosaico, el atrapamiento aéreo y el patrón de 3 densidades. Son características típicas de que nos hablan de que hay cierto tipo de bronquiolitis. Fíjense este caso, tiene reticulación en distribución bilateral difusa sin predominio central o periférico, o sea, afecta ambas zonas, la zona peribroncovascular y la zona más periférica, y tiene asociación con patología de la pequeña vía aérea porque se ve muy bien el patrón en mosaico. Fíjense este otro caso que tiene predominio en el campo medio pulmonar y menor compromiso en lóbulos inferiores, lo mismo que este otro caso donde predomina la afección en campo medio pulmonar. Y fíjense este caso que tiene afectación del componente subpleural, tanto en las zonas más inferiores, pero también en lóbulos superiores, o sea, no tiene un gradiente ápico-basal bien marcado, se ven zonas de patrón en mosaico, algunas zonas de atrapamiento aéreo, bronquiectasias por tracción, y en algunas zonas quedan las dudas si incluso no tiene zonas de panalización, pero ya desde lóbulos superiores se ve compromiso en la zona periférica y en el componente también peribroncovascular, y se ven algunas zonas de vidrio esmerilado. No veo nodulillos centrolobulillares, pero sí se ve bien, y es lo que quiero remarcarles acá. Me voy a detener un segundo para remarcar la importancia del lobulillo pulmonar secundario. Repasemos, el lobulillo pulmonar secundario es una unidad anatómica de alrededor de 1 a 2 centímetros y medio, que es macroscópica, es visible en la tomografía computada de tórax. La gran mayoría de las veces no lo vemos, a menos que haya algo patológico, como puede ser un patrón en mosaico, un atrapamiento aéreo o alguna situación que genere engrosamiento de los septos interlobulillares y que demarquen el lobulillo pulmonar secundario, pero es macroscópicamente visible. Contiene unos 15 a 25 acinos, y recuerden que alrededor del lobulillo pulmonar secundario están los septos interlobulillares que tienen venas y linfáticos, y en el interior del lobulillo pulmonar secundario tenemos la arteriola centrolobulillar y el bronquiolo terminal. Bien, y fíjense acá, les marco en la tomografía computada el lobulillo pulmonar secundario. Acostúmbrense a buscar estos hexágonos de 2 a 3 centímetros de diámetro que se ven en la tomografía computada y que nos pueden remarcar, por ejemplo, el patrón en mosaico, y nos orientan fuertemente a pensar, por ejemplo, en una neumonitis por hipersensibilidad. Bien, y ahora que hicimos este repaso, seguimos viendo la tomografía computada de este paciente y vemos que tiene marcadas zonas de patrón en mosaico, algunas zonas de vidrio esmerilado, un gran componente de reticulación subpleural, en algunas zonas tiene bronquiectasias por tracción bien marcadas, incluso en algunas zonas me hace pensar en que puede llegar a tener panalización, y en las zonas bien inferiores tiene un componente bien fibrótico con muchas bronquiectasias por tracción, y se remarcan bien el lobulillo pulmonar secundario que queda como atrapado entre estas zonas de fibrosis. Y este es un patrón típico de neumonitis por hipersensibilidad fibrótica. Perfecto. Luego está el patrón compatible con neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, que tiene que tener 2 características: la distribución especial de la fibrosis y al menos un signo de patología de la pequeña vía aérea.
Pero cuando hablamos de distribución, en este caso estamos hablando de que hay un patrón de UIP o zonas de vidrio esmerilado que tienen sobreimpuestas algunas zonas de fibrosis, pero que tienen una distribución especial. O sea, no es el patrón de UIP típico, es un patrón de UIP que está raro porque está en una localización, en una distribución fuera de lo esperable para una FPI. Entonces, un patrón de UIP que tiene predominio en lóbulos superiores o predominio peribroncovascular, o también zonas de fibrosis o vidrio esmerilado con fibrosis que están de predominio en lóbulos superiores o predominio peribroncovascular, nos tiene que llamar la atención, sobre todo si tiene acompañado al menos un signo de patología de la pequeña vía aérea. Fíjense estos casos que tienen, por ejemplo, el de la izquierda tiene predominio peribroncovascular de las lesiones y eso nos tendría que hacer pensar en neumonitis por hipersensibilidad, y en el otro caso tiene vidrio esmerilado con zonas sobreimpuestas de fibrosis y además tiene signos de la pequeña vía aérea, entonces nos tendría que hacer pensar en neumonitis por hipersensibilidad fibrótica. Por último, recuerden que está el patrón tomográfico de neumonitis por hipersensibilidad indeterminada, que básicamente nos dice que la neumonitis por hipersensibilidad se puede presentar con su tomografía computada típica, pero también podríamos tener casos de neumonitis por hipersensibilidad con un patrón de neumonía organizante o neumonía intersticial no específica o un patrón de neumonía intersticial usual. Y por supuesto, estos casos, la única forma que tenemos de ponerles el rótulo de neumonitis por hipersensibilidad es con una biopsia y tener la anatomía patológica. Excelente, entonces siempre recordá que la neumonitis por hipersensibilidad puede dar un patrón tomográfico típico, pero también se puede presentar como otros patrones como la neumonía organizante, la NSIP fibrótica o el patrón de UIP. Por cierto, si te cuesta diferenciar el patrón de UIP de la NSIP, tenés que ver este video.